de jueces federales, qué pasa con la justicia de un lado, qué pasa con la justicia del otro. Hablamos con un diputado provincial por la reunión que va a haber con el intendente Hapkin para esto de la elección de los jefes de policía por parte de los intendentes, y se decía, después que vinieron los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se hizo esa gran reunión por el tema de la seguridad, pero es como que tenemos la sensación que después no pasó más nada. ¿Es así, doctor? Lo que ocurre es que tampoco era de suponer que hubiera a pasar mucho solo porque se trasladaron una cantidad de jueces que dejaron su trabajo en su lugar de origen para venir a una reunión a Rosario. Creo que tal vez la reunión pudo contribuir a que distintas fuerzas políticas presentaran un proyecto bastante mejorado, como para en alguna medida ampliar la capacidad de respuesta de la justicia federal en nuestra provincia, pero no se puede esperar mucho más que eso. O sea, ni los papeles, las leyes, ni las reuniones de ese tipo, donde se dan 4 o 5 discursos, cambian la realidad por sí sola. De modo que sí, en alguna medida uno tendría que aceptar que me parece que se creó una expectativa muy grande sobre un encuentro que en verdad cualquiera que pueda más o menos conocer la problemática fácilmente podía advertir que el encuentro tenía más un carácter simbólico, digamos, que instrumental. Pero bueno, ahí estamos con estos problemas muy graves, verdaderamente que afectan a nuestra provincia y en particular a nuestra ciudad, y con la necesidad de seguir tratando de trabajar y de profundizar la responsabilidad institucional, ¿no? Ahora, doctora, estamos viviendo una situación ahora donde ya queda mucha gente inocente entre medio de las balas y va muriendo. Se han dado varios casos de chicos, ahora el último joven que murió allí en Barrio Ludueña, después de salir con los amigos del club y todo, que estaban organizando, digamos, un par de ventas de empanadas para poder viajar a jugar un partido de fútbol. La situación ya es casi inmanejable. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Sí, no, la situación es una situación por demás de compleja, de complicada, que se ha venido agravando, y obviamente yo decía el otro día, lo que no podemos hacer frente a esto es naturalizar, digamos, estos niveles de violencia extrema, que aparte se cobran vidas de personas inocentes, y aun cuando no fueran inocentes son vidas humanas, de modo que tampoco ese sería el cálculo, más grave todavía cuando son inocentes. Fíjese que nosotros vivimos en una ciudad donde, por ejemplo, hechos de menor cuantía, vamos a llamarlo, pero que afectan mucho y molestan mucho y fastidian mucho a la ciudadanía, ya prácticamente han sido naturalizados, como es el enorme mercado de robo de celulares y la cantidad de robos de celulares que se producen a la luz del día en cualquier zona de concentración urbana que tiene Rosario, porque en general los celulares se roban en los lugares donde hay gente, me explico, con modalidades que hacen indicar que evidentemente se tratan de grupos que en alguna medida tienen alguna estructura organizativa y algún entrenamiento, ¿no?, para rápidamente apoderarse de los celulares. Y este hecho obviamente no tiene comparación con la gravedad de la pérdida de una vida humana. Sin embargo, ya en Rosario es como que estamos acostumbrados, es común escuchar, y ya creo que hasta la gente ni siquiera se la denuncia. Este es un problema que está en un extremo y que también merece respuesta. Y el otro es un problema gravísimo que está ya en el nivel de lo que es el delito más grave que puede cometer una persona y que puede sufrir una sociedad, que es precisamente el homicidio, la pérdida de una vida humana, y fundamentalmente más cuando esta pérdida es de criatura y es de gente inocente. Evidentemente acá hay fenómenos muy complejos, es muy difícil, digamos, en poco tiempo dar algunas líneas, ¿no? Pero me da la impresión de que tenemos, yo siempre digo, tenemos tres, en primer lugar, hay responsabilidades, digamos, donde los poderes públicos y los responsables de la nación, provincia y el municipio deben articular, ¿no?, políticas de intervención en el territorio, presencia estatal, contención,
programas que se han llevado a cabo en Rosario con mucho éxito en algún momento, y después hay políticas muy estrictas de prevención del delito que tienen que ver con tres grandes actores: la policía, los fiscales y el servicio penitenciario. ¿Hay algún punto, doctor? ¿Qué pasa con las fuerzas federales? Porque a donde ha llegado este punto, hablamos con algunos especialistas que dicen la policía no alcanza por dos cuestiones. Primero, porque no hay tanta policía. Segundo, porque muchas están cooptadas por las mismas bandas narcocriminales. Son empleados de los narcotraficantes. ¿Qué pasa con las fuerzas federales? ¿No debieran intervenir de otra manera en la represión justamente de este tipo de delitos? Pero, sí, por supuesto, pero, a ver, esto requiere de una estrategia de intervención que esté adecuadamente coordinada. O sea, el problema no pasa por decir, como la policía de Santa Fe no tiene poca gente, podría tener más, pero bueno, hay una serie de cuestiones y de problemas que atraviesan, digamos, la agencia policial, y hay muy buenos policías, obviamente, como cualquier otra organización, pero, digamos, no podemos resignarnos a que Santa Fe tenga que depender exclusivamente de fuerzas federales, porque tampoco ningún gobierno federal, imagínense esta situación multiplicada por 23 provincias, y que el gobierno central tuviera que proveer de fuerzas federales a 5, 7, 8, 10, 15 provincias. Esto es insostenible. Me parece que hay que pensar, digamos, en paralelo a las respuestas urgentes y a la necesidad de contar con el refuerzo de fuerzas federales que estén bien articuladas, por algunas federales tampoco tienen conocimiento del territorio. Esto es una realidad, tiene una desventaja con nuestra policía. Pero me parece que antes de eso tenemos que pensar qué está pasando con nuestra policía y cómo podemos mejorar la capacidad de rendimiento de la policía y cómo podemos mejorar la capacidad de rendimiento de los controles carcelarios, porque muchos de los crímenes que se han producido en los últimos tiempos se ha probado que han sido ordenados desde la propia cárcel. Entonces me da la impresión de que tenemos un abanico de escenarios para trabajar que, bueno, me parece que demandan un fuerte compromiso y la convicción, además, de que acá esto no se resuelve con leyes, porque si no se resolviera con leyes, nosotros no tendríamos la cantidad de muertos que tenemos. Si esto se resolviera con leyes, tampoco estarían quemando las islas de hace 3 años y generando el daño ambiental y el daño físico y personal a los rosarinos como nos están generando. Esto se resuelve con personas de carne y hueso, que integran instituciones, que tienen responsabilidad institucional y que deben honrar el compromiso porque son funcionarios públicos. No puede ser que durante 2 o 3 años estén quemando las islas y no se conozca un solo resultado de la justicia federal que está interviniendo en la provincia de en la provincia de Entre Ríos. Tampoco puede ser de que nosotros tengamos niveles de encarcelamiento como los que tenemos, porque nuestros fiscales han duplicado en 8 años la tasa de encarcelamiento, ya no hay lugar donde poner los presos, y sin embargo esto no logra tener impacto en la reducción del delito. Esto que está demostrando que evidentemente no hacemos nada con la represión. La represión es necesaria para el que cometió el delito, pero acá está faltando un trabajo preventivo que, vuelvo a repetir, no depende de leyes ni depende de jueces, porque los jueces no están por la calle previniendo el delito, sino que depende de otras agencias y de estrategias, digamos, y políticas que tienen que tener una fuerte articulación, y además que tienen que estar diseñadas por gente que entienda el problema, ¿no? Y que conozca el territorio. Ahora, doctor Herbeta, pero en los últimos años todo ha ido creciendo, todos prometen, digamos, esto de la policía, y yo coincido que la represión es lo último que se debe usar y que tampoco es la solución final, pero estamos en un nivel que otras provincias no están, en el sentido de los enfrentamientos entre bandas narcocriminales. Sí, bueno, pero justamente, porque en otras provincias la organización y la agencia, algunas agencias estatales trabajan de otra manera y tienen otro tipo de controles. Por eso siempre retomo este tema no como un tema excluyente. Santa Fe se debe una profunda discusión y debate en materia institucional, desde la reforma de la Constitución para abajo, pero fundamentalmente se debe la discusión sobre leyes de seguridad y de reforma policial. Y hubo proyectos
durante la gestión del ministro Saín. Esos proyectos uno puede compartirlos, puede corregirlos, pero ni siquiera fueron debatidos y tampoco existieron proyectos alternativos. Entonces, me parece que aquí está interpelada un poco la política en cuanto a la responsabilidad institucional. Hablo de oficialismo y oposición. Ahora, si usted me dice que la policía de Rosario está fantástica, la policía de Santa Fe está fantástica, todo está bien, sí, bueno, entonces eso podría explicar de que no haya ninguna intención, digamos, ninguna iniciativa para repensar, digamos, la estructura, la función, el entrenamiento, la profesionalización e incluso el dotar de mejores condiciones de trabajo a nuestra policía. Pero me da la impresión de que las cosas no están tan bien como para pero, doctor, mantener el status quo. Pero ¿por qué nadie agarra ese guante y convoca a esto que usted está diciendo? Porque, a ver, no sale del Poder Legislativo, no sale del Poder Ejecutivo, no sale del Poder Judicial tampoco la convocatoria. Digo, nadie convoca a esto que usted está diciendo. Mire, la Corte, a través de distintas presidencias, ha puesto esto de manifiesto. Lo que pasa es que la Corte no tiene, la Corte, el Poder Judicial, no tiene una capacidad, digamos, operativa como para convocar, y además tampoco nos dedicamos a esto. O sea, yo hablo de estos temas porque he dedicado una parte de mi vida a estudiar y a ejercer la cátedra. No hablo de estos temas porque soy ministro de la Corte, porque el hecho de ser ministro de la Corte o juez no me da ni know-how ni conocimiento sobre estas cuestiones. Esto tiene que quedar claro, o sea, no cualquiera puede, digamos, para hablar del tema de seguridad, bueno, digamos que un juez no es la persona indicada, salvo que ese juez se haya dedicado a estudiar otra cosa que no sea derecho. ¿Me explico? Porque el problema de la seguridad es un problema que tiene que ver, el problema de ingeniería institucional que tiene que ver con la ciencia política, tiene que ver con la sociología, tiene que ver con otro tipo de disciplina. Entonces, los jueces no son los que tienen que convocar. Me parece que la responsabilidad, si yo tengo que modificar la agencia policial, si yo tengo que modificar la agencia penitenciaria, como si tengo que modificar la agencia judicial, la responsabilidad es precisamente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que son los que deben tener las iniciativas. Y no es natural que los jueces propongamos proyectos de ley, no es algo que no es la regla tampoco. Entonces me parece que eso los proyectos de ley para discutir reformas institucionales que tienen que ver con poderes del Estado normalmente son iniciativas de los legisladores o de los poderes ejecutivos en cualquier parte del mundo, no solo en la Argentina, no solo en la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, acá yo creo que el problema que tenemos es que, digamos, en menor escala a nosotros también nos atraviesa la grieta política, en menor escala, en alguna medida, el hecho de que haya elecciones cada 1 año y 8 meses o casi 2 años hace que muchas veces estos temas se coloquen dentro de la agenda electoral y compliquen un poco un tratamiento, digamos, más consensuado y acordado por parte de las distintas fuerzas políticas y de los propios poderes públicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, sacar el tema de la agenda electoral y sentarnos en una mesa los 3 poderes del Estado, los partidos políticos o espacios políticos de la provincia, y asumir que este es un problema de la gente, que la gente está pidiendo, está suplicando de que en alguna medida se comience a diseñar algún tipo de estrategia. Esto no lo vamos a resolver rápido, pero si no empezamos por tratar de encontrar los puntos de acuerdo para diseñar una política que pueda dar respuesta al problema, bueno, vamos a tener que terminar resignándonos a que no sabemos dónde va a terminar esto. Doctor, ha sido muy amable. Al contrario, va a ser un abrazo. Que tenga un buen día. Hasta luego. El doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, hablando de cómo, según su mirada, debiera enfocarse el tema de la inseguridad. 9:51.